Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a este especial deportivo en el que vamos a repasar sin duda alguna el evento cumbre que tuvo el mundo del deporte en este 2024, los Juegos Olímpicos de París. Los mejores momentos, las grandes hazañas y también las tareas pendientes, las que vamos a repasar en los próximos minutos, junto a mi compañera Eumar Esa. Juntos tuvimos el privilegio de estar cubriendo unos Juegos que hicieron historia. Eumar, bienvenida. Hola Juan, sí, un gusto haber estado durante esos 16 días contando la historia de los Juegos Olímpicos y volver a repasarlos en este momento. Eumar, era la tercera vez que los Juegos se realizaban en París, por eso la importancia de dar un sello distintivo, claro, con respecto a cualquier otra edición de la justa, no solo respecto a los que se celebraron antes en la capital francesa. ¿Qué destacamos de lo que se introdujo en París 2024 como un sello particular? A ver, yo comenzaría por hablar de la integración a la ciudad, el hecho de usar escenarios icónicos como la Torre Eiffel para disputar el voleibol de playa o de arena en este caso, el Gran Palais para la esgrima, los palacios, los jardines del Palacio de Versalles para el ecuestre dieron pues momentos o imágenes postales icónicas, postales para la historia de estos Juegos de París y que no habíamos visto nunca antes. Ocasionaron, por supuesto, trastornos a la vida cotidiana de la ciudad. Pusieron un dispositivo de seguridad enorme para poder garantizar la seguridad en esos sitios, en los llamados escenarios efímeros, pero obviamente dejaron pues imágenes inolvidables de estos Juegos Olímpicos. Lo otro es el retorno al Sena, volver a nadar en ese río como se hizo en 1900, ahora luego de un proceso de saneamiento larguísimo que implicó muchísimos millones de euros, que implicó luego también cancelaciones, aplazamientos, trastornos dentro del calendario deportivo, pero que terminó cumpliendo la misión de que triatlón y maratón de natación se disputaran en las aguas del río Sena. Y el otro, pues la gran impronta que marcan estos Juegos es la primera inauguración fuera de un estadio, precisamente en las aguas del Sena, ese desfile de 6 kilómetros con las delegaciones desfilando en barcos, en botes a lo largo del río, con plataformas o barcazas para escenificar parte de los actos de esta ceremonia inaugural, que tuvo presentaciones icónicas como la de Céline Dion en la Torre Eiffel o Gojira en la Conciergerie, que pues serán momentos inolvidables en la historia de los Juegos Olímpicos. Gojira, el sello del heavy metal que tuvimos en esta inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por supuesto, hay que hablar de los grandes protagonistas de estos Juegos, los atletas, los responsables de maravillar al mundo durante estos 16 días de competencia. Por supuesto, hay que hablar de dos nombres en particular, Eumar, Simone Biles y Leon Marchand. Simone Biles, la protagonista de la historia de redención y resiliencia probablemente más grande que conozca el deporte, una atleta a la que vimos retirarse de los Juegos de Tokio 2020 en 5 de las 6 finales a las que había clasificado, afectada por ese problema de salud mental que ella contribuyó a poner sobre el tapete en el deporte y pues regresar ganando 3 medallas de oro, una de plata, además incluso siendo gran figura cuando pierde, porque es inolvidable esa imagen de la reverencia a Rebeca Andrade cuando se dio ante ella la primera final de su historia, que perdía en el concurso de manos libres, en la final de manos libres. Ella, por supuesto, se recupera de esos problemas, pero además entra en la historia porque se convierte en la gimnasta más laureada de todos los tiempos, con 41 preseas entre campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. La otra gran figura es un héroe de la casa, Leon Marchand. Él se había comprometido a conseguir 4 medallas de oro y las consiguió, y no solamente eso, sino que además les añadió récords olímpicos y protagonizó hazañas inolvidables, como por ejemplo el haber sido el primer atleta de la historia que gana la final de los 200 metros pecho y los 200 metros mariposa en la misma jornada, con apenas 50 minutos de diferencia entre una y otra. Pero no fue el único héroe de la casa que brilló, también lo hizo Teddy Riner, ese judoka que se convirtió en el primer atleta activo que enciende el pebetero de unos Juegos Olímpicos. Lo hizo junto a Marie-José Pérez y luego terminó de entrar en la historia del judo olímpico porque se convirtió en el más laureado de la justa de verano. Consiguió 2 medallas de oro más, llegó a 5 en total, más 2 de bronce. Ganó su prueba de los más de 100 kilogramos y también
el equipo mixto para definitivamente convertirse en un héroe en su país. Y también héroe en su país es Mijaín López, ese cubano que llegó a estos Juegos Olímpicos empatado con otros 5 atletas como los únicos que habían ganado 4 medallas de oro consecutivas en la misma prueba en los Juegos Olímpicos. Él consiguió la quinta, ahora brilla solo en el Olimpo en esos 130 kilogramos del estilo grecorromano que ha dominado de manera ininterrumpida desde Beijing 2008. De todos los nombres que tú mencionas, Omar, yo me quedo con Leon Marchand. Sin Leon Marchand, estos juegos habrían tenido otra dimensión completamente distinta. Él ayudó a conectar a los franceses con estos juegos. Hablamos de Omar, de los atletas de los que se esperaba mucho, pero también hay que hablar, hay que repasar de las grandes sorpresas de estos juegos, los resultados que muy pocos se esperaban. Pues sí, hay que empezar hablando del atletismo, particularmente de esa prueba de 100 metros plano femenino que terminó dominando una atleta de Santa Lucía, Juliana Alfred, que sorprendió a la gran favorita Sha'Carri Richardson al quedarse con esa primera medalla de la historia para su país. Luego conseguiría una plata en los 200 metros y también en el atletismo se produjo otra gran sorpresa precisamente en el doble hectómetro en los 200 metros, donde una atleta de Botsuana que hace 3 años se estaba coronando como campeón mundial juvenil, ahora también lo hace como campeón olímpico en los 200 metros, derrotando en su prueba favorita a quien era considerado el gran candidato a ganar la medalla de oro. Estamos hablando del estadounidense Noah Lyle. Por supuesto, entre las sorpresas también hay que tomar a ese equipo chino de relevo 4x100 estilos de la natación, porque es primera vez en la historia desde que esta prueba fue introducida en Roma 60 que Estados Unidos pierde la medalla de oro. La única vez que no la consiguió fue en los Juegos de Moscú 80 porque no asistió, porque recordemos había boicoteado esa justa, y ahora por primera vez no sube a Estados Unidos a lo más alto del podio de una competencia en la que sí está presente en los 400, en el 4%. Lo hacen estos chinos que además participaban con pues una polémica detrás de ellos, porque recordemos habían arrojado resultados positivos y recibieron el visto bueno para participar en los Juegos Olímpicos. Y la otra gran sorpresa la dio un corredor belga, Remco Evenepoel, al convertirse en el primer atleta, el primer ciclista que consigue ganar tanto la ruta como la contrarreloj en la misma edición de los Juegos Olímpicos, y esto lo hizo apenas una semana después de haber entrado en el podio del Tour de France. Y si seguimos hablando de sorpresas, Omar, creo que muy pocos esperábamos el desenlace del fútbol. Pues sí, esa medalla de oro para la selección española que venía de brillar en la Euro, pero recordemos esta es otra categoría, es sub-23, pero yo te invito a que conversemos con una experta en el tema, con Paula Fresneda, periodista especializada en fútbol. Paula, ¿cuáles fueron las claves? Primero te saludo, ¿cuáles fueron las claves para esta medalla de oro de España en el fútbol de los Juegos Olímpicos? Un abrazo para ti, para Juan, y los saludamos desde un punto mítico de Bogotá, que es el Parque Estadio La Herrera, la cuna del fútbol aficionado acá en Bogotá. Y bueno, para hablar de esta selección española, básicamente hay que hablar de la conexión entre Santi Denia y Luis de la Fuente. Ya entre estos dos personajes que han sido vitales para la transformación del fútbol juvenil en España, hay 10 finales, 6 para Denia, 4 para Luis de la Fuente, y son hombres que han transformado y le han dado una nueva idea a este fútbol juvenil español. ¿Por qué? Porque han cambiado el estilo de juego, y decía Luis de la Fuente después de la consecución de ese oro de España que había que dejar el complejo y que había que creer más en el fútbol de español, y estos jovencitos se lo están creyendo, porque si ustedes ven, la base empieza a ser muy joven y ya son talentos que están promocionados al fútbol profesional. Por ejemplo, Yamin Lamal, que tiene nada más en este momento 16 años, Pau Cubarsí, que tiene 17, mejor dicho. Hay una cantidad de jugadores jóvenes que ya son figuras en sus equipos, y la verdad es que esto ha permitido que España tenga un gran desempeño, porque además esta selección había logrado el título europeo, pero además había logrado el sub-19, entonces venían de hacer un muy buen trabajo, y por eso es que se consagraron campeones de los Juegos Olímpicos, haciendo historia, ganando sus partidos, jugando un fútbol exquisito, y en el que se nota que sí hay mucha juventud, en el que se nota que sí hay un gran desempeño y que se están haciendo las cosas bien, porque además una de los puntos importantes es la captación de talentos desde los 13 y los 14 años para traerlos, y por algo, por ejemplo, en España ya se creó la selección de fútbol sub-14, y ahí empieza ese proceso que han hecho Denia y de la Fuente, y que hoy tiene a España como campeón de los Juegos Olímpicos.
Paula, y en el fútbol femenino vimos cómo Estados Unidos recuperó su corona y vimos la decepción de España, las grandes favoritas, y una sorpresa positiva por parte de Brasil. ¿Qué destacamos de este regreso del equipo de las barras y las estrellas al oro olímpico? Bueno, yo creo que es un equipo que con su nueva entrenadora pues ha empezado a tener otra vez una idea de juego. Hay que decirlo que la entrenadora de Estados Unidos realmente ha tomado una decisión difícil, Emma Hayes, y es no contar con una jugadora de la categoría de Alex Morgan. Y cuando decide sacar a una jugadora que tiene trayectoria, que es tan importante, que te genera tanto marketing, pues tienes que asumirlas con peso. Y el peso lo encontró en Alisa Nager, la portera, en Lindsey Horan, ha tenido jugadoras impresionantes a lo largo de este torneo. Y la verdad es que lo ha sabido hacer bien, porque muchos preguntaban, ¿qué va a pasar cuando empiecen a salir esas grandes jugadoras? Cuando se vaya Morgan, cuando ya se ha ido Megan Rapinoe, pero este equipo lo ha encontrado todo, con una Rodman que es protagonista y que se quita un poco esa sombra de ser hija de un basquetbolista, pero empieza ella a brillar un poco más como esa jugadora extrema, interesante, rápida. Yo creo que ese partido ante Brasil nos generaba un poco de esperanza porque creíamos que iba a ser como la consolidación de Marta también, que tanto lo había merecido, pero no, le faltó. Y todo por Emma Hayes, porque Emma Hayes ha llegado a hacer una transformación importante, una transformación de fondo en la selección femenina de Estados Unidos, que había quizá decepcionado un poco en su participación en el Mundial Femenino en Australia 2023, pero que necesitaba refrescarse y que lo hizo, tuvo muy buenos resultados. Además de ser campeona de Juegos Olímpicos, recordemos que en febrero pasado se consagró campeona de la Copa Oro. Entonces, la verdad, esta selección va por muy buen camino, está haciendo el proceso de nuevo, está reiniciando, está encontrando muchos más talentos, acercando mucho más a otras jugadoras y ya está dando por cerrado un ciclo que fue dorado, importante, pero pues que como todo en la vida tiene su final. Así que Estados Unidos lo tenía más que merecido. Emma Hayes ha llegado a cambiar también un poco la mentalidad, a trabajar mucho de la mano de los procesos sub-20 y sub-17, y eso le ha permitido a ella entender un poco más del ADN del fútbol de Estados Unidos para ponerlo a rodar y a funcionar. Siempre un placer hablar de fútbol con Paula Fresneda, hablar de atletismo, de Juegos Olímpicos con Neumar. A las dos, muchas gracias por haber estado en este especial. A ustedes también, como no, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especial. Los invitamos, como siempre, a que continúen aquí en la pantalla de France 24.